Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta última sesión de la semana. Espero se encuentren bien para terminar y concluir esta tercera semana en la que, bueno, pues prácticamente terminamos lo que tenemos acerca de los aparatos electrodomésticos, ya que la siguiente semana estaremos viendo algunos temas relacionados con las fuentes de alimentación, eliminadores de baterías y las mismas baterías. Entonces, pues les pediría nuevamente, de favor, pues nos manden las evidencias. Les decía, las evidencias son las que nos van a permitir evaluar y también, pues, es la manera de acreditar. Si no tenemos evidencias, pues no podemos evaluarlos y por lo mismo, pues no hay acreditación. Entonces, también es importante, pues, que nos manden esas evidencias. Vamos entonces hoy a ver lo relacionado con la batidora, que es otro pequeño electrodoméstico que normalmente tenemos en nuestros hogares. Las batidoras son pues pequeños electrodomésticos que tienen mucha similitud con cualquier otro electrodoméstico que contenga motores. Casi la mayoría de los motores que se utilizan en equipos electrodomésticos utilizan un motor universal. Y es el caso entonces de lo que sería la batidora. Vamos a ver un poquito ahí acerca de un ventilador también, en el cual algunas veces vamos a tener que desoldar al mínimo el fusible o algunos componentes o dispositivos que tienden pues a dañarse y necesitamos pues sustituirlos. Muchos de ellos pues vienen con soldadura de estaño y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a trabajar por ahí con una tarjeta que tenemos por ahí. Entonces, vamos comenzando esto. Vamos a compartirles por aquí nuevamente algunas diapositivas, luego vamos a la parte de la práctica. Entonces, vamos a hablar de lo que serían las batidoras, dijimos. De estas, pues tenemos de varios tipos, pero las que se consideran de tipo doméstico, bueno, pues son normalmente estas que nosotros estamos viendo aquí. Este tipo de electrodoméstico tienen un motor que nos, pues lo que hace es producir el movimiento mecánico en lo que serían las aspas o propiamente los agitadores que sirven para realizar la mezcla o el batido, ya que, bueno, pues en muchos alimentos se requiere mezclar o batir algunos ingredientes para obtener, no sé, la mezcla de, por ejemplo, de la masa para un pastel, algún puré o alguna otra cosa. Pero bueno, esa es otra cosa acerca de los alimentos. Vamos entonces a ver que, pues las partes que constituyen un aparato de este tipo son como se muestra aquí. Pues sería la imagen de lo que es una batidora manual, del tipo manual, porque, bueno, pues hay de dos tipos, las que se tienen en los hogares, una que es la batidora manual y la otra que estamos viendo en la otra diapositiva, que se le considera también como de pedestal, y de esas las hay desde las que son domésticas hasta las que son de tipo industrial también, que ya pueden, por ejemplo, no sé, mezclar o batir de 10 kilos en adelante. Pero bueno, estas son pequeños electrodomésticos todavía, sobre todo esta que es manual. Y las partes que contiene en esta estructura se ve que, bueno, pues es básicamente un motor eléctrico, es un motor que es un motor universal, tal y como el que habíamos visto en las licuadoras. Es decir, es un motor que contiene carbones que van rozando lo que sería el colector. Le permite, pues, que gire también. Tenemos lo que sería, pues, aparte del motor, la cuestión mecánica que tiene que ver con los engranes, es la transmisión.
que transmite el movimiento por medio de un tornillo sin fin que forma parte de lo que sería el eje del rotor. Recuerden, el rotor es diferente al motor. Eso ahorita recordé que en algunas, bueno, en la tarea que algunos enviaron, pues confunden lo que es el rotor con el motor. Bueno, el motor es todo el conjunto que produce el movimiento y el rotor es la parte interna del motor, que es la parte que gira, la parte rotatoria. Y bueno, este tiene adosado lo que es el engrane sin fin y este tiene unos engranes en los costados que van también a producir el movimiento en los agitadores. Y también pues contiene lo que sería el ventilador, que también aquí igual que en cualquier otro motor de este tipo, el ventilador le va a servir al motor para enfriarlo, para refrescarlo, que no se caliente demasiado el alambre de cobre o el alambre de los bobinados, tanto sea del bobinado que lleva el rotor como el que lleva los campos. Entonces, es así la estructura de lo que sería la batidora. La batidora, además, bueno, aquí donde dice que es un potenciómetro, realmente pues son las velocidades, o sea, normalmente tiene lo que es un switch, que ese switch puede ser deslizable, y lo que hace es, al igual que en la licuadora, en los ventiladores, ir cambiando de velocidad. Va cambiando la velocidad conforme nosotros vamos conmutando bueno, pues el switch, y este va haciendo la conmutación de manera interna. Entonces, así está estructurado lo que es la batidora manual. Más adelantito en otras veremos cómo está la de pedestal, que realmente es un motor, nada más obviamente tiene que ser un motor mucho más potente. En el caso de estos, pues son motores que no llegan ni a los 250 watts o 400 watts, los motores un poco más grandes, porque también hay de diferentes tamaños, y el tamaño pues también indica la potencia que tiene su motor, lo cual quiere decir que pues sería más potente y por lo mismo pues puede realizar la mezcla con mayor facilidad y rapidez. Entonces, hay distintos tipos de motores, distinta potencia la que manejan en su motor. Y ustedes tienen también allí en un dibujo en lo que es en la plataforma pues un diagrama como este, en el que tenemos una especie de vista explotada de lo que serían los componentes de la batidora, de una batidora manual. Entonces yo espero la observen para que nos familiaricemos con cada una de las partes que contiene, y de ese modo pues podamos solucionar problemas o quizás darle mantenimiento algunas veces. Mantenimiento preventivo, ya que bueno, pues muchas de las veces estos se dañan por suciedad en general. La mayor parte de las veces este tipo de electrodoméstico se daña por suciedad, ya sea porque cuando se trabaja con harinas, por ejemplo, la harina muchas de las veces la tenemos en los engranes o en la parte interna, debido a que, bueno, pues se bate a veces incluso en seco, y entonces, pues ese polvo de harina tiende a subir. La batidora manual contiene un motor que muchas de las veces nos lo venden ya como una sola parte, sin embargo también venden pues refacciones individuales. Nosotros aquí en este motor podemos ver claramente lo que serían sus devanados. Internamente está su rotor, el ventilador y los engranes. Tenemos también un switch que es deslizable para cambiar en cada uno de estas terminales que se ven ahí lo que sería la conmutación de velocidades. Cada cablecito va a un bobinado diferente en lo que sería los campos bobinados de este motor. Entonces, vamos a ver que este tipo de motor lo podemos muchas de las veces reconstruir con partes individuales, o bien, si quisiéramos comprar todo el motor, también se vende como una sola pieza. Pero ya el costo de este tipo de aparatos, pues ya no convendría, ya que, bueno, una batidora, sabemos, es uno de los pequeños electrodomésticos, de los más económicos, y muchas de las veces si el costo
es superior el costo de la reparación, perdón, sea superior al de la reparación, pues no conviene. Entonces, ahí sería cuestión de pues comparar y qué es lo que se puede hacer o lo más conveniente. Tenemos también que pues tiene un diagrama en el cual pues este diagrama nos muestra los bobinados, nos muestra lo que es la estructura básica del motor eléctrico. Nosotros vamos a ver que tenemos propiamente el motor, pues lo forman los bobinados que tenemos allí, pues, donde dice bobina superior y bobina inferior, en realidad son los bobinados, y son los bobinados del campo, por lo que consideramos como el estator. Y de allí van a salir, bueno, por ejemplo, una punta sale a uno de lo que sería la escobilla o carbón. Sabemos que pues, si es un motor universal tiene que tener dos carbones, son dos escobillas que van rozando en el colector. Y el inducido es el rotor propiamente. Entonces, en este diagrama se muestra más que nada la parte eléctrica. Tenemos, bueno, pues aquí que en la caja, lo que es la caja de contactos, pues no es más que la entrada de alimentación, un voltaje de alrededor de 127 volts, puede ser más arriba o más abajo. Les digo, por eso siempre recomendamos, miran el voltaje en su casa, el que tienen en sus contactos, si tienen su multímetro, pues hagan la medición. Van a ver que el voltaje, si lo miden allí, les va a dar un valor muchas de las veces diferente a los 127. Sabemos que hay una tolerancia y ese voltaje puede andar pues un poquito arriba o un poquito abajo. O sea, el voltaje no es el mismo en cualquier lugar. Tenemos también aquí esto que se ve aquí, este rectángulo así como que cortada una esquina. No es más que el switch que permite conmutar. De hecho, aquí donde tenemos la letra A, significa que pues, el switch está conmutando con la letra A, y así puede, bueno, con una velocidad A que sería, por decirlo así, apagado. A es de apagado y bueno, B es, por decirlo, es una velocidad primera. Le damos a la C y entonces es otra velocidad y a la D es la otra velocidad. Esto tiene mucho que ver con los bobinados, cómo estén interconectados los bobinados. Al igual que lo estábamos viendo en el ventilador, pues depende mucho de lo que sería la bobina. Si la bobina es muy grande, pues va a tener un campo magnético mucho más intenso, lo cual proporciona una velocidad mayor. Entonces se manejan pues varios bobinados y por medio de la interconexión o conmutación de alimentación a cada bobinado, pues es como estaríamos cambiando entonces la velocidad del motor. Ahora estos motores pues sí giran a muchas revoluciones, estas pueden sobrepasar las 1000 revoluciones por minuto, dependiendo de la marca, modelo y de las velocidades que tengan. Pero si es una velocidad, pues se podría decir algo alta. Y hablando de algunas partes, bueno, pues vamos a ver que tenemos nosotros que los engranes son una pieza que se daña comúnmente, ya que les decía que pues la batidora se emplea muchas veces para mezclar harina, y esa harina a veces está suelta todavía, es decir, todavía está en seco, no tiene ningún líquido, y comienzan a trabajarla. Esa harina sube por las aspas y entonces se pega en los engranes, se va endureciendo y eso hace que pues se ensucien, se endurece esto y pues comienzan a barrerse los engranes, ya que todos estos engranes son de plástico y los venden como refacción, pero pues es una falla muy común. Aquí la idea es que, bueno, existen también diferentes tipos de engranes, no todos son iguales en cada marca y modelo, y hay que ver muchas veces que debe de coincidir, porque muchos incluso son parecidos, pero la altura no coincide a veces, o las mismas ranuras que tiene para sujetar los engranes, pues no corresponde a la misma medida, y entonces
no coinciden. Entonces, siempre que se sustituye un engrane o los dos engranes de esto, pues se necesita llevar muchas veces la muestra. Aquí también, bueno, pues hay que ver que pues, utiliza siempre un par de engranes, como vimos, pues normalmente estas batidoras tienen un par de agitadores, y por lo mismo, pues un engrane es para cada agitador, es decir, van por pares. Algo que también falla comúnmente es el fusible térmico. Este fusible térmico también lo integran dentro del motor. Sabemos que el fusible térmico pues puede parar el funcionamiento de todo el aparato, pero normalmente como es térmico tiene que detectar la temperatura en lo que sería, bueno, este no es un sensor, es un fusible térmico. Simplemente cuando se supera la temperatura en el bobinado del motor, este fusible se abre, es decir, se quema, por decirlo así, y entonces lo que sucede es que pues ya no va a funcionar. Este fusible es una causa muy común de falla en este tipo de electrodoméstico. Entonces, ahorita enseguida, pues también vamos a mostrar cómo, cómo ubicar este tipo de fusible, que son, por decirlo así, son las fallas más comunes, la de engrane y la del fusible térmico. Aquí muy poco fallan los motores, a excepción de que también los carbones tengan desgaste y habría que cambiarlos. Casi muy pocas veces se daña el motor completo, a menos que esté bien trabado y lo sigan encendiendo. Eso provoca que se dañe, pero primeramente el fusible térmico y después el bobinado, que también hay veces que se dañan juntos, tanto el fusible térmico como lo que serían los bobinados del campo. Entonces vamos a ver cómo está esto. También existe lo que es la batidora de pedestal. Obviamente esta es una batidora un poco más grande, es por lo que no es portátil. Esta tiene esta forma y pues se puede, digamos, de algún modo levantar por medio de la manija lo que sería la parte de los agitadores. Esto se hace con el fin de poder sacar el tazón que normalmente es de acero inoxidable o en algunos casos es de cristal. Es ahí donde se pone pues los ingredientes que se vayan a mezclar. Este tipo de batidora de pedestal son un poco más grandes en tamaño y en potencia. Significa pues que aquí podemos, no sé, mezclar grandes cantidades ya de la mezcla que nosotros necesitemos hacer en ese momento. Y pues son otro tipo de electrodoméstico que existe por allí, pero básicamente el funcionamiento también es el mismo, solo es en mayor potencia o mayor tamaño. Y vamos a ver nada más la estructura. Aquí en este tipo de batidoras, lo que hemos visto que se daña es este engrane que estamos poniendo precisamente aquí en color amarillo para que se note, pues es este engrane que va aquí dentro. Normalmente, pues hay varios sistemas de sistema mecánico de estas batidoras, pero este es uno muy común en muchas marcas. Y este engrane sucede que se barre y entonces cuando se barre ya puede trabajar el motor. Sabemos que trabaja bien, pero no hace girar lo que serían los agitadores o las aspas. Este contiene, aquí lo podemos ver, incluso la transmisión no es, bueno, lo que sería del motor a la transmisión se hace por medio de una banda y estas bandas ya son un poquito más grandes. Sin embargo, tiene un motor también que en la mayoría de los casos es universal. No siempre es un motor universal, pero sí usa también un motor de este tipo. Y ya es una estructura, digamos, un poquito ya más grande y tiene de todas maneras básicamente lo mismo. Ahora, el sistema de transmisiones a base de engranes, o un conjunto de engranes, pero es muy sencillo y se puede detectar fácilmente la falla, ya que, bueno, pues tiene engranes muchas veces de metal, pero le ponen uno de plástico o dos de plástico con tal de que pues estos se puedan dañar y vayamos a comprar la refacción o compremos
otra batidora nueva, que es lo que le conviene a los fabricantes de los electrodomésticos. Por eso es que les ponen tornillos ocultos, les ponen algunas abrazaderas que si no las zafamos correctamente en estos electrodomésticos, se rompen, y lo hacen con ese fin de que, pues, mejor compremos otro electrodoméstico. Entonces, esto es así acerca de las batidoras. Como ven, pues es algo también muy sencillo. Y pues vamos a pasar aquí a la parte práctica en la que vamos a mostrar, les digo, lo de las batidoras, algunos detalles. Y luego, posteriormente, veremos lo que sería algo de cómo sustituir fusibles o componentes en las tarjetas electrónicas, ya que dijimos, por ejemplo, el ventilador bueno, algunos de pedestal y algunos de torre, o algunos otros electrodomésticos cuentan con una tarjeta electrónica en la que nos muestra a través de un display la función que está realizando, y también pues por medio de botones podemos comandar allí las distintas funciones. Pero también dijimos, bueno, pues algunos son con control remoto, en el caso de los ventiladores. Entonces vamos a tratar de eso también. Y les voy a mostrar entonces por aquí lo que sería pues propiamente la batidora. Entonces yo aquí tengo pues varias batidoras. Estas son pues, de uso común. Y pues estas batidoras normalmente lo que se daña son los engranes. Esta, por ejemplo, les voy a mostrar este tipo de batidoras son manuales, pero pues a veces este pequeño electrodoméstico da problemas y nosotros necesitamos saber qué podemos hacer. Mínimo darle el mantenimiento preventivo o darle los primeros auxilios, es decir, primero ver si podemos nosotros reparar esto. Vemos aquí el indicador de las velocidades, que es el switch que está deslizable. Ahorita lo vamos a ver cómo está internamente. Esta, por ejemplo, la voy a mostrar porque tiene un problema. Miren, y ahorita le puse nada más una sola aspa con tal de verlo más claro. Aquí se puede ver que no gira porque el engrane está barrido. ¿Sí? O sea, aquí no importa la velocidad que le dé, nada más como que quiere arrancar. Pero no gira porque el engrane está barrido, pues. Entonces no va a funcionar así. Y tiene el problema de esa manera. Aquí tengo otras que, bueno, pues también, en general, a la mayoría le faltan ahorita los engranes a estas que tengo aquí. Esta también, si la conecto. Esta se oye muy claro el motor, está trabajando bien, pero los engranes no los tiene también. Entonces, pues es otra batidora que, bueno, tiene problema de engranes. Por eso les decía que la mayor parte de las fallas son de ese tipo. Y aquí tengo esta que pues yo ya la quería tener destapada para verla. Ya que, bueno, pues estas son muy sencillas de desarmar. Miren, por ejemplo, esta pues solo tiene estos orificios en donde tiene tornillos y ya esta se abre. Ya no tiene más. Estos son los orificios por donde entran las aspas o agitadores. Pero en general, pues nada más son estos dos tornillos los que hay que quitar para desarmar este motor. Y esta que tengo aquí, bueno, pues ya la tengo destapada. Vamos a ver en qué consiste este sistema. Pues vamos a ver que tiene su motor. Y voy a quitarle esta tapa para verle otros detalles que queremos que vean para que les quede claro. Aquí está, por ejemplo, vamos a ver el switch. Miren, aquí al ir moviendo nosotros esta palanquita, estamos viendo cómo cada punto de estos es el que va interconectando. Según la posición en la que esté, pues obviamente va a ser la velocidad.
¿Sí? ¿Y esto a dónde va? Pues va a todos estos cablecitos que tengo aquí. Estos cablecitos van al bobinado. Aquí se puede ver. Estos cablecitos llegan aquí a estas terminales. Y esto tiene pues, están dentro de lo que es el motor, de los campos de este motor. Vamos a ver que allí, pues este motor es muy sencillo. Es un motor universal porque pues contiene por aquí pues, los carbones. Este los tiene aquí en cada extremo. Los puedo retirar uno para que vean. Estos es muy sencillo retirarlos, ya que nada más se necesita zafar una grapita que tienen aquí. Todas estas son similares y lo único que hay que hacer es cambiar este resorte. Voy a hacer con las pinzas para que lo vean. Y nada más lo cambié de lugar. Estaba en el carbón, haciendo contacto con el carbón. Y pues este debe salir. Aquí está. Este es el carboncito que usa el motor de esta batidora. Aquí está su portacarbón. Esto oscuro es el portacarbón y este va a entrar allí en esta parte. Entonces, para volverlo a poner, pues es muy sencillo. Nada más lo volvemos a colocar como estaba. Debemos de ver la ranura porque dijimos esta parte es, pues, de alguna manera curva, con tal de que haga contacto aquí con lo que es el colector. Estos están, por cierto, muy pequeñitos y estos no usan un resorte independiente. Entonces vamos a ponerlo. Le pongo nuevamente el resorte. Este es muy sencillo, nada más es levantarlo y colocarlo allí otra vez. Aquí está ya. Este nada más lo que hace es presionar al carbón para que se mantenga rozando en el colector. Aquí vemos el colector, miren. Aquí está el colector. Y pues ya con eso le permite que trabaje. Tengo que este es el rotor o armadura. Y les decía, usa un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin, pues es el que mantiene aquí a los engranes. Este no trae los engranes que van en estos orificios. Y entonces, pues aquí está libre el motor. Pues, se supone que debe de funcionar. Entonces vamos a hacerlo funcionar, a ver si es cierto. Vamos a dejar aquí el control para ver cómo está esto, lo de las velocidades. Aquí vamos a irle cambiando y vamos a ir viendo cuál sería entonces la función ahí. Ya estaba en la última velocidad, vamos a ponerlo en apagado y está suelto, ¿verdad? No lo atornillé, pues entonces se mueve. Volverlo a poner. Aquí está en apagado. Y aquí va a depender mucho de en qué posición la ponga. Miren. Una, lo va a cambiar al otro. Estamos viendo que este ventilador pues sirve para enfriar lo que sería el rotor y los bobinados que están aquí. Entonces, bueno, nada más hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Ahorita yo no lo atornillé.
Y pues aquí tenemos el motor. Aquí me va a servir también para ubicar el fusible térmico, que es el que estábamos viendo en la diapositiva. El fusible térmico lo podemos incluso ir tocando aquí. Este siempre va a estar en el bobinado que tenemos aquí. Y hay que irle tocando a ver dónde se siente. Por aquí se siente que está, incluso está más gordito aquí, el fusible térmico. Entonces, para verlo, necesito yo quitar este aislante plástico. Normalmente esta es una cinta de Mylar, no es una cinta a veces común. Es un aislante especial, pero algunas veces se puede aislar con cualquier otra cosa, con algún tipo de cinta de aislar, ¿no? La idea es que quede aislado. Entonces aquí le voy a cortar esto. Recuerden que pues debo pues levantar este aislante de modo que no se vaya a dañar el cable, porque si daño el cable, pues ya no va a ser. Aparte de esto, es digamos, es un hilo muy delgado, el que maneja aquí, un alambrito muy delgadito. Ya se levantó, miren, este no es de color oscuro. Voy a cortarle otro poquito aquí. Y a veces por este fusiblito, pues ya esto no funciona, no tiene ninguna función. Como estos no utilizan lo que sería un foco piloto, pues simplemente está como si fuera un aparato que está muerto. Aquí se puede ver el fusiblito. Lo voy a levantar. Miren, aquí está, nada más que, bueno, quizás aquí por el color. Es igual que los que vimos en el caso de la diapositiva, nada más que aquí, pues es de color blanco. ¿Sí? Este sería el fusiblito. Y ¿cómo podemos saber que está dañado, por cierto? Porque pues muchas de las veces ya lo ubiqué, pero ¿qué tal y no es el que está dañado? Entonces lo que debo de hacer es probar la continuidad entre los dos extremos. Aquí le recorro un poquito el aislante y pues estos son los dos extremos. Miren, aquí lo voy a dejar ya levantado. Aquí está. Yo le voy a checar aquí con el ómetro o con el probador de continuidad las terminales de los extremos y debo de ver que pues me dé continuidad, ya que es una de las fallas también muy recurrentes. Les decía que también pues muchas de las veces cuando no lo encontramos, podemos nosotros de algún modo puentearlo. Puentearlo significa hacer que haga contacto un extremo con otro, pero sería con un hilo muy delgado para que siga protegiendo los devanados del motor, los bobinados del motor. Entonces aquí lo puedo probar así como decíamos, en resistencia. Y pues me va a dar casi 0 ohms. Aquí está, miren. Esa es la lectura que me da, casi 0 con el ómetro. Si ustedes cuentan con un multímetro que no tiene probador de continuidad o zumbador o buzzer, pues podemos hacerlo con el ómetro. Aquí lo tengo en la escala de 200 ohms y eso es lo que me daría, 0 ohms. Ahora, si tengo un probador como que además es audible, recuerden, esto equivale a que, pues la continuidad equivale a que no hay ningún tipo de resistencia, que es lo que se debe de dar aquí en el fusible. Ahí está. Parte que me marca, pues prácticamente 0. En el caso de que yo lo tocara y no me da ningún valor, ninguna lectura, pues ya está dañado. Entonces, es así como se puede comprobar Generalmente las fallas, esas son las que ocurren aquí. Muchas de las veces el fusible se daña, pero hay veces que sí, también se daña los bobinados, pero son muy pocas veces. Son más ese fusible y los engranes. Entonces, les decía muchas de las veces, aquí se puede ver
todavía algo de residuos de lo que sería harina. Esto es harina, lo que está aquí. La harina se mete entre los dientes de los engranes y provoca que se barran, que se boten. Entonces, esas son las fallas más comunes en estos. Y es lo que se podría, de algún modo, pues reparar, ¿verdad? No hay muchas fallas que podemos tener en este tipo de electrodoméstico, ya que pues es un electrodoméstico sencillo, pero pues también muchas de las veces lo que hace quien tiene un aparato de estos y falla, pues es echarlo a la basura, cosa que no es buena tampoco. Pues va aquí. Y pues ahorita nada más le voy a poner el tornillo que traía aquí para que se detenga ahí. Entonces, esta aquí la voy a dejar ya. Vamos a mostrarles otras cosas. En cuestión de la batidora, pues es un electrodoméstico muy simple, ¿verdad? Y no requiere de muchas cosas. Pero nosotros podemos, como digo, darle los primeros auxilios o bien podemos nosotros corregir algunas fallas, algunos defectos que pudiera tener porque no arranca. Pero les digo, queríamos mostrarles también, ya que el otro día no alcanzamos a ver más. Tengo, por ejemplo, un ventilador de este tipo. Es un ventilador de torre. Ya el otro día vimos cómo está un ventilador de torre. Aquí lleva su tarjeta electrónica y pues está dañada. Ahorita se las voy a mostrar. Está hecho apenas, pues nos lo dieron por aquí un compañero para podérselo reparar. Entonces ya vimos los defectos que tiene y pues les voy a mostrar aquí la tarjeta que va aquí, ya que miren, esta tarjeta es la que va aquí. De hecho, esta es la tapa y esta va en esta parte, esta coincide aquí, pero por la parte de adentro tiene esta forma pues ovalada. Y esto cubre lo que sería el display. Este no enciende y no enciende. Ahorita se lo voy a mostrar porque, miren, la tarjeta electrónica. Voy a retirar este. Entonces, voy a conectar mi cautín. Que por cierto, bueno, aquí la idea es que sea un cautín de tipo lápiz, es decir, con punta como esta. Se recomienda que el cautín sea, pues para poder quitar algunos componentes, que sea entre 25 y 50 watts. Se pueden utilizar otros, pero a veces si calientan mucho, pues podemos dañar algunas de las pistas. Las pistas son las venitas, que si vemos en cualquier tarjeta electrónica son como caminitos que sirven para llevar a cabo la conexión entre los diversos componentes. Estos son componentes electrónicos, puedo ver aquí que hay triacs, así se le conoce a estos componentes, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter tanto en la cuestión electrónica. Esto les digo porque muchas de las veces es este fusible el que está dañado, es el fusible de entrada a esta tarjeta. De hecho está dañada esta resistencia que se ve aquí. Este elemento también debe de sustituirse junto con lo que sería mi fusible. Ahí se puede ver, este es un fusible común del tipo americano. Los que son de tipo americano se les conoce por el tamaño, son más chicos y son de cristal. Entonces, estos dos componentes, muchas de las veces requerimos de sustituirlos. Ya lo que es la parte electrónica, no nos vamos a meter tanto en este curso, ya que, bueno, pues pudiera fallar alguno de los otros componentes y entonces, pues ya es otro problema, porque ya necesitamos tener más conocimiento acerca de esto. De aquí, yo desoldé los cables, se fijan aquí, se ven varios agujeritos.
Aquí va un cablecito para cada velocidad, decíamos. Normalmente los ventiladores tienen 3 velocidades y tienen pues bueno, aquí estas otras 2 conexiones serían también para lo que sería la alimentación, porque pues obviamente la tarjeta también necesita alimentarse para poder trabajar. Y entonces vamos a ver cómo se sustituiría uno de estos. O sea, la idea es que si yo tengo un fusible dañado, pues sí lo puedo hacer. Y eso es algo muy, muy sencillo también. Para ello es conveniente pues tener nuestro cautín, decíamos de entre 25 y 40 o 50 watts. Y debemos de tener la soldadura, que es soldadura de estaño plomo, es para electrónica es lo que se utiliza, soldadura con una aleación de estaño plomo 60-40, en esa proporción. Debemos de tener algunas veces pasta para soldar, y pues para estos componentes se necesita este elemento que se llama malla para desoldar. Estos son cosas que nos venden normalmente en las tiendas de partes electrónicas. La idea de esto es pues retirar, por ejemplo, estos componentes que están dañados y poder hacer pues muchas de las veces la reparación, por ejemplo en esta tarjeta electrónica que corresponde al ventilador de Toro. Aquí entonces vamos a usar esta malla para retirar la soldadura, aunque esto lo podemos hacer calentando, por ejemplo, el componente, pero también necesitamos nosotros, de algún modo, jalarlo cuando esté caliente, ¿sí? Entonces, hay varias maneras. Podríamos jalarlo con las pinzas, ya que esto también pues se calienta, ¿sí? Pero también puedo hacerlo así, o sea, puedo calentarlo y jalarlo. Pero cuando se usa una malla como esta, lo que hacemos es que le ponemos un poquito de pasta para que se funda. La pasta es pasta que ayuda a que se funda la soldadura. Y como esto está soldado, pues vamos nosotros a quitar la soldadura. La malla lo que hace es que se le pega, es una mallita de alambre de cobre, y lo que hace es pues irse pegando la soldadura aquí. Ya les muestro cómo queda. Es pegar las dos cosas al mismo tiempo. Esta mallita no la agarro de muy cerca porque pues se calienta también. ¿Sí? Aquí es pasársela las veces que sea necesario para que se pegue la soldadura. Aquí ya se ve que ya la soldadura pues ya se quitó. Quito el del otro lado, ya que pues son dos terminales. Esta, cuando ya se llenó aquí de soldadura, pues podemos también ir cortando lo que no nos sirve, o sea, lo que ya se usó, pero pues podemos seguirla usando así. Entonces, nuevamente, le quitamos la soldadura del otro lado. La pasamos varias veces hasta que absorba la soldadura. Y aquí ya está. Ya se quitó, o sea, aquí a ver si se alcanza a ver. Aquí ya se ve que ya no tiene soldadura. Entonces ya lo que hacemos es simplemente extraerlo. Lo podemos extraer con los dedos o usamos herramienta, ¿verdad? O sea, sabemos que podemos sujetarlo más fácil con unas pinzas. Y si todavía no sale, pues le calentamos nada más poquito. Miren, aquí ya incluso ya se mueve. Es que hay veces que están dobladas las patitas. Ves que aquí le quité a este otro. Ese era el resistor, el que desoldé primero. Hay que ver cuál era. Miren, aquí está. Entonces aquí ya lo retiré. Si quiero quitar el fusible, les decía, este componente, pues ahí se puede ver que está flameando. Y esta es la falla o la causa de que pues esta tarjeta no funcione. Voy a retirar el fusible. Y este es este otro. Entonces, también igual aplico un poquito de pasta. Y
ubico cuáles son los puntos de soldadura, que sería este y este otro. Lo vuelvo a aplicar. Y lo vuelvo a aplicar hasta que quede limpio. Entonces, esto lo puedo aplicar cuantas veces sea necesario, ¿no? Nada más ponerlo y quitarlo y ya se vino toda la soldadura. Hay veces que hay que aplicarlo en varias ocasiones, como ahorita. Ahí ya se quitó. Entonces ya lo que hacemos es simplemente levantarlo. Miren, aquí está. Aquí está el componente que sería nuestro fusible. ¿Sí? Entonces, aquí colocaríamos uno nuevo. Este está dañado, pero bueno, ahorita lo voy a volver a poner nada más para indicar nuevamente lo que sería pues la soldadura, por ejemplo. Voy a volver aunque ahorita todavía no lo tengo, este elemento, pues voy a volverlo a colocar. Y aquí abajo me dice el valor, dice no, creo que no lo alcanzan a ver, pero aquí dice, abajito, aquí en el rectángulo, es decir, donde iba este componente, dice que es de 47 ohms. Este sería el valor de este componente y debería ponerle uno nuevo. Ahorita lo voy a poner nada más para indicar lo que es la soldadura, puesto que todavía no lo tengo nuevo. Este lo vuelvo a insertar en donde estaba. Y le doy un doblecito aquí a las terminales para que se detenga en lo que lo soldo. Aquí lo puedo soldar. Aquí puedo aplicar entonces la soldadura de estaño, que dijimos es soldadura con una aleación de 60-40. Y voy a aplicar la soldadura. Este consiste en poner allí la punta y luego aplicar la soldadura. ¿Para qué? Para que se calienten tanto la terminal como el lugar donde debe de ir soldada. Y luego del otro lado. Para esto, pues es nada más cuestión de práctica. Aquí ya quedó soldado el componente. Voy a colocar ahora el otro que quité, que dije, pues nada más lo quité ahorita porque no los tengo a la mano para que vieran cómo se haría. Aquí también me dice las características de este fusible allí. No sé si se alcance. No, pues creo que a lo mejor no lo alcanzan ustedes a ver, pero aquí dice dice fusible. Dice aquí que es de 1 ampere. O sea, con esas características, un fusible de 1 ampere de este tipo, que sería un tipo americano. O sea, simplemente lo puedo llevar de muestra y me dan un fusible de este tipo. Entonces aquí lo coloco nuevamente en el lugar en el que estaba. Como decía, le da una dobladita nada más para que pues no se me salga de lo que lo soldo. Ahí está. Entonces le voy a aplicar la soldadura. Y vamos a ver que ya quedó. Entonces, pues esa sería la manera de soldar o desoldar componentes para nosotros poder restaurar por ejemplo, en el caso de esta tarjeta, ya que pues esas son las causas de que esta tarjeta pues no encienda. Les decía, corresponde al ventilador que es de torre y pues algunas veces va a ser necesario que nosotros cambiemos esto. Les decía, esta es la parte que sale aquí. Yo necesitaría otra vez desarmarlo para volverla a colocar, pero como voy a necesitar estos componentes, pues todavía los voy a dejar aquí, para cuando sustituya estos por unos nuevos, los vuelvo a colocar. Entonces debe de funcionar este ventilador.
Entonces, les digo, la recomendación es eso, es usar un cautín para nosotros poder fundir este tipo de soldadura, que les decía, pues es una soldadura blanda, o se le conoce como soldadura blanda. Es una soldadura de estaño plomo, cautín entre 25 y 40 o 50 watts. La soldadura, pasta y nos venden también a veces un extractor, pero bueno, el extractor es otro dispositivo que se utiliza ya mucho. Con una mallita de estas, pues podemos fácilmente cambiar ese tipo de componentes. Entonces, eso es lo que queríamos mostrarles en esta otra sesión. Aquí lo voy a dejar para conseguir las partes y volverlo, entonces, pues, armar, ¿verdad? Entonces, miren, esto es lo que queríamos mostrarles por el día de hoy. Queremos, bueno, pues agradecer su atención, pero también recordarles otra vez de las evidencias. Las evidencias hay que enviarlas, ustedes saben, todavía es cierto que todavía tenemos hasta lunes. De hecho, estas evidencias normalmente se dejan para lo que sería cada fin de semana. Pero en este caso a nosotros nos pidieron que se alargara un día más, porque ustedes saben que bueno, si tenemos un límite de tiempo para entregar las evidencias, pues allí incluso la misma plataforma se programa para que después de esa fecha, es la fecha de corte, ya no se pueda entregar ninguna tarea. Es decir, ya aunque la quieran subir después, ya no se puede. Entonces se dio un día más y bueno, desde luego tienen todavía hasta lunes, pero yo les recomiendo que este fin de semana, pues tratemos de hacer las actividades que por ahí vienen y de enviar pues esas actividades a lo que sería, bueno, por medio de la plataforma para poderlas evaluar. Por ahí hay lo que sería un concentrado de calificaciones y pues a nosotros nos exigen también eso. Entonces, les recomiendo envíen las evidencias lo más pronto que puedan. Y pues, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita acerca de esto. Ahorita es el momento. En el caso de que no, bueno, pues, pues les deseo que pasen un bonito fin de semana y nos estaríamos viendo el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Gracias. Adiós, profe, buen día. Profe. Sí, a ver, si tiene alguna pregunta antes de cerrar. Nomás subió 2 actividades de la semana de esta, ¿verdad? Así es, sí, nada más son esas 2 actividades. Es con el fin de que, bueno, pues se les simplifique, porque a lo mejor la pasada fueron 3, o sea, fue 3 actividades y a veces creo que se les hace un poquito más difícil. La idea es que nosotros tengamos, pues, evidencia. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí por el chat me dice, profe, yo le descompuse la licuadora a mi mamá. Ah, es que ese es otro detalle también. Pues muchas de las veces no tenemos el cuidado de volverla a armar como era. Yo les recomiendo, bueno, por eso esta semana, si se fijan, no hubo actividad ya de desarmar un aparato, precisamente porque si no tienen práctica, no tienen habilidad incluso a veces para volverla a armar. Muchas de las veces podemos desarmarla, pero ya armarla, por ahí se nos pasa algo o ya no supe cómo quedó y entonces ya no funciona. Entonces, ya ahorita no va a haber actividades de ese tipo. La primera era con el fin de que le pierdan también el miedo a esto. Bueno, pues ahí ya hubo problema, pues ya dice, ya conseguí la licuadora nueva. Bueno, pues entonces nos vemos. Dice Ángela, pues por ahí batalló con eso. Bueno, yo espero que, bueno, pues esto nos sirva también, ¿verdad? De experiencia. La idea de esto es, pues, practicar más que nada. No está en que nosotros querramos descomponer equipos, ¿verdad? Entonces, me despido ahora sí y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen fin.